Hola, bienvenidos a Culturafilia, yo soy Rar. Y yo soy Cinema. Transcurre el siglo XIX y una mujer que toda su vida ha visto fantasmas y aspira a ser escritora, se enamora de un misterioso hombre que llega a la ciudad. Él se la lleva a Inglaterra para que vivan juntos, a la casa familiar, y allí se topa con más de un misterio. Con las actuaciones de Tom Hiddleston, Mia Wasikowska, espero estar diciendo eso bien, si no disculpen, y Jessica Chastain, además de algunos otros. Básicamente son el giro de tuerca principal de la historia de Crimson Peak o La Cumbre Escarlata. Gracias a Dios por una buena traducción de título de inglés a español. No tengo nada de quejas por ello. En todo caso, Crimson Peak es la nueva película de Guillermo del Toro. Ya saben, uno de nuestros directores mexicanos favoritos, que nos ha traído éxitos últimamente, o por así decirlo, éxitos de manera mediana, porque ha tenido resultados bastante ambiguos, como fueron las películas de Hellboy, las 2 entregas, bueno, ya lo conocen por El Laberinto del Fauno, y últimamente su reciente y super mega ultra producción, de la cual somos mega ultra raquete fans aquí en Culturafilia, Pacific Rim. Entonces, llega el señor del Toro con esta nueva entrega que en este momento debo culpar, y básicamente quiero decir esto de manera abierta, culpo de nuevo al departamento de mercadotecnia y de marketing de la empresa por vender una película que claramente no era una película de terror. Estamos frente a una producción bastante bella, muy bien elaborada, dirigida de manera excepcional. Las actuaciones son muy buenas, por lo menos en mi opinión. Considero que el señor Tom Hiddleston es el mejor personaje de la historia. Un personaje bastante convincente, un personaje que realmente te llega, un personaje que entra bastante en el papel y que puede transmitir los sentimientos que su personaje está sintiendo desde el primer momento en el que aparece. Tanto la señora Mia como Jessica, bueno, realmente pueden ver ese impacto titánico de fuerzas femeninas en toda la película, que va creciendo de poco a más en un enfrentamiento casi directo, llevado por un thriller y una película de misterio entintada con drama, que por lo menos a mí me pareció bastante buena. A mí me gustó mucho. Entiendo que haya opiniones bastante encontradas, como en las últimas películas de Del Toro. Ya fue el caso de Pacific Rim, que tuvo un éxito bastante bueno fuera de su país, fuera de Estados Unidos, y realmente vi a la gente de China, a la gente internacional, o bueno, al público internacional, para salvar la producción. En este momento es triste para mí decir que Crimson Peak ha sido un fracaso de taquilla, por lo menos los números así lo indican. Se lo llevó de corrido el señor Jack Black con Escalofríos. Obviamente es un tipo de película diferente, y especialmente porque la gente, pienso yo, que quería ver una película de horror y se encontraron con algo que no era así. Sí, yo también pienso que fue un error que la gente lo confundiera con terror. De hecho, por ejemplo, cuando salí del cine, pues escuchaba muchos comentarios que sí. Escuché a un grupo de personas que decían que había sido una película muy sangrienta y la compararon incluso con la película de Hostal. Entonces a mí se me hizo muy raro que hicieran esa comparación. Siento que hay mucha confusión el público en general en cuanto a los géneros, porque esto es gótico y bueno, siento que no tiene comparación con Hostal, ¿no? Pero bueno, eso es muy aparte. Además de que yo he sabido que las críticas están muy divididas, o les encantó o de plano no les gustó. Y la mayoría de las personas les parecía una historia predecible, decían que pues se esforzaban mucho por espantar, cuando su propósito pues no era ese, ¿no? Entonces, a mí la verdad me gustó mucho, pienso que es un drama que estuvo bien hecho, es una película romántica, hay toques góticos, incluso algunos comparaban en sus opiniones con literatura gótica, de historias de Edgar Allan Poe, a lo mejor con Shelley, y pues incluso en la película hasta hacen alguna mención, ¿no?, de estos autores. Entonces a mí la verdad me pareció que es una buena película, sí se nota el estilo de Guillermo, y a mí sí me gustó cómo se desarrolló la trama. O sea, a mí no me pareció predecible en un inicio, a lo mejor después sí, conforme van dando ahora sí que las pistas, pues obviamente hay esa deducción,
pero pienso que no dejó de causar un efecto, al menos en mi parte, pues conmovedor, o a lo mejor en algunos casos de sorpresa. A mí en ningún momento me pareció que su función fuera el espantar o fuera una película de terror como tal. Y pude apreciar muchas cosas también, como los detalles en cuanto a la casa, por ejemplo, en los detalles de la fotografía. Esos detalles a mí me gustaron, la música también me pareció buena. Y en general es una película que yo disfruté. Tenemos el trabajo de Del Toro, de los cuales siempre quería hacer, por lo menos por lo que yo sé, siempre tuvo una inclinación a este tipo de historias. Para ustedes, los que ya leyeron novelas estilo Cumbres Borrascosas, les van a recordar muchísimo este tipo de historias, pero con, como dice Cinnamon, un toque gótico muy sutil. Entonces estamos frente a una disyuntiva de pensar que es una película de terror contra lo que realmente es, y realmente es una película muy bien dirigida. Quiero que aquí, bueno, ustedes saben que este es un espacio para ampliar criterios, quiero compartirles un poco esa manera de ver. Cuando ustedes están viendo este tipo de películas, recuerden que el director, específicamente cuando crean la historia, intentan entrar o que tú entres directamente a un contexto y a una situación en la cual tú no estás viviendo. En el momento en el que tú traspolas esto que estás viendo, prácticamente tu experiencia de vida, es cuando empiezas a encontrar pues cosas o similitudes que tú puedes, más bien cosas que no tienen similitud a lo que vives, y puedes empezar a pensar que lo que estás viendo en pantalla o no está bien, no tiene sentido, no es realista, y en realidad, por lo menos dejando de lado la estética, que obviamente tiene una imagen que me hizo recordar, por ejemplo, muchísimo a una de sus primeras historias en El Espinazo del Diablo, para los que ustedes la hayan visto. Entonces, muchos detallitos por ahí que me parecieron muy reminiscentes a ese trabajo que él tuvo, el cual nos habla de esta evolución que ha tenido él como director. Sin embargo, le sigue gustando contar una historia bastante bien llevada, con unos encuadres y enfocos de cámara muy limpios. Hay escenas que son de una sola toma, tú puedes estar viendo cómo la cámara realmente va con el personaje. Son detalles que tal vez se pasan de largo para una persona que va a ver solo por ver el cine, pero que entiendes que hay un trabajo perfecto y que envuelve demasiado detalle detrás. Sí, obviamente hay algunos personajes, incluso como comento, las dos mujeres, que sirven mucho de esos polos opuestos extremistas, que tal vez pueden quedar planos en algunos sentidos y en otros no. A mí parece, como lo digo, el personaje de Tom salva muchísimo estas polaridades tan marcadas, y fue una película que de verdad pude disfrutar. Si se va a ver de una manera un poquito más neutral, lamento decir que obviamente la mayoría de las personas que la fueron a ver o que la van a ver no va a ser así. Van con una idea prefabricada. Realmente lo veo como un error. Lo siento mucho por Del Toro, ya que pues yo sí considero que es un muy buen director. Sabe lo que hace. Tal vez la forma en la que escribe algunos personajes, como el buen caso de Pacific Rim, queda mucho a desear y no encuentra todavía ese equilibrio entre que la historia esté bien contada, bien dirigida. No sé, yo siento que tal vez desde El Laberinto del Fauno no ha tenido ese equilibrio, no lo ha sabido recuperar a su manera, pero no por eso es una mala película. Realmente yo la recomiendo ampliamente. Y bueno, ¿cuánto le vas a dar a Crimson Peak del señor Guillermo del Toro? Yo le voy a dar 4. 4 puntos, yo también le voy a dar 4 puntos. Me parece que no le puedo dar los 5 porque sí tiene algunas partes. Por ejemplo, específicamente en la mitad de la película, cuando antes de que entre más o menos el clímax, y por Dios, los últimos 15 minutos son perfectos. No puedo quejarme de eso, pero sí tiene unos altibajos demasiado marcados que no hacen que la película se desarrolle tan fluido como uno querría. Entonces dejamos a Crimson Peak con 8. Y bueno, eso es todo por hoy. ¿Cuál es la pregunta que tenemos hoy para ustedes? Para los que están familiarizados con las películas de Del Toro, ¿cuál ha sido su película favorita? Sí, ¿cuál ha sido su película favorita? A lo mejor no lo conocen desde Mimic, desde antes de que empezara, o me van a decir que veían esos programas que se acaban en Televisa. Todo eso es válido. Y bueno, recordando que esto es un espacio de libre expresión para ampliar el criterio. Muchísimas gracias por continuar aquí con nosotros en Culturafilia. Por favor, esperen más reseñas de este tipo. Y sin más por el momento, largos días y placenteras noches. Bye. ¿Y cuál es? ¿Cuál ha sido la película favorita
del Toro para ustedes? No. Perdón. La película del Toro. Perdón. No sé, no, yo tampoco conozco muchas de toros. Ah.